Muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida al programa Rostros de la Trata. Albania, muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, antes de iniciar el programa, queremos desde el equipo de Rostros de la Trata hacer extensiva una felicitación al licenciado Jorge Gaviño Ambriz, que hoy es su cumpleaños, y deseamos que esté disfrutando mucho este día, licenciado. Y pues bueno, nuestra invitada de hoy era la licenciada Verónica Flores de Sentis, que es la directora y fundadora de la Asociación Civil Ágape. Desafortunadamente a última hora tuvo que cancelar, cosa que bueno, tanto Albania como una servidora entendemos muy bien. Yo muchos años también estuve trabajando en la Administración Pública Federal y sé lo difícil y a veces imposible que es decirle no a un jefe, entonces, pues bueno, independientemente de eso, parte de los comentarios que nos iba a compartir Vero desde su trabajo ahí en la Asociación Civil, era un poco lo que han hecho y cómo se han manejado con las víctimas de trata. Y nosotras traíamos dentro de nuestra sección de buenas noticias, traíamos una nota muy importante, ¿verdad, Albania?, de un proyecto muy interesante que ahorita vamos a empezar a comentar. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la calle de Linares 74, Colonia Roma Sur, que cualquier comentario lo pueden hacer llegar al Twitter del programa, @tudiputadojgatv, perdón, el Twitter del canal, o bien al del programa, Rostros de la Trata, con una sola D. Y cualquier comentario lo pueden hacer llegar al correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com.mx. Muy bien, Albania. Entonces, vamos a entrar de lleno en la materia. Hemos hablado a lo largo de prácticamente 20 programas de lo que es la trata de personas, del trabajo que realizan distintos actores de la sociedad, ya sea asociaciones civiles, periodistas, sindicatos, desde el gobierno también lo que se está haciendo es muy importante. Pero hoy vamos a hablar principalmente de las víctimas de trata. ¿Por qué no comienzas a darnos tú un acercamiento al tema, Albania? Bueno, siempre hablamos como un poco de las buenas prácticas, ¿no? De lo que hacen las organizaciones, y también de pronto dejamos de lado un poco de aquellas buenas prácticas o aquellas iniciativas que vienen sí desde las organizaciones, pero con el trabajo directo con las víctimas, es decir, las víctimas involucradas en todo el proceso que tiene que ver no nada más con la prevención de la trata de personas, sino también involucradas en aquello que ellas consideran que es la trata de personas, porque ellas han vivido trata de personas. Entonces, me parece que hay un proyecto que se llama Mujer Frontera, que es un proyecto, me parece que es muy importante, y no nada más importante en términos teóricos, en términos metodológicos, sino también es importante porque involucra a las víctimas, ¿no? Me dio miedo porque hay un trueno. Desde las víctimas sabemos, desde las víctimas explicándonos qué es la trata de personas, qué es lo que ellas consideran que sucede con ellas y qué deberíamos hacer desde las organizaciones, pero principalmente desde el gobierno, para generar políticas públicas que realmente vayan enfocadas, digamos, de manera acertada o asertiva hacia tanto a las mujeres que están sufriendo trata durante el proceso en el cual viven trata, como cuando ya son rescatadas y se convierten en sobrevivientes. Entonces, me parece que en ese sentido, este proyecto, esta guía, ¿no?, que es una guía que estas mujeres construyeron, creo que son más o menos 25 países los que participaron, entre ellos mujeres mexicanas, por eso también es muy importante, porque estamos visualizando que la trata de personas tiene componentes, digamos, muy parecidos entre lo que se vive en América Central, en América del Sur, pero también en otros continentes como en Europa, por ejemplo, donde muchas mujeres, niñas, niños son trasladados hacia esos lugares. Entonces eso nos da una idea de que no es que pase diferente, ¿no? Tiene como diferentes características, pero al final de cuentas es el mismo delito y es finalmente quitarle lo mismo a las víctimas, ¿no? Exacto, y pues bueno, este proyecto de Mujer Frontera se inicia en el 2007, lo coordina
Una colombiana que actualmente radica en Barcelona. Ella es activista e investigadora social especialista en género e inmigración. Me disculpo si de antemano si digo mal su nombre. Ella es Elga Flamtermeski. Y pues bueno, ella preocupada pues no solo por el fenómeno de la trata de manera general, como yo creo que la mayoría de las personas nos preocupamos, sino en particular sobre las vivencias de las víctimas, lo que vivían y viven, sienten y piensan antes, durante y después de su periodo de explotación. Inició este proyecto que hoy, al menos para mí, me parece que un resultado muy significativo y también muy importante, es una guía sobre la trata de mujeres. Esta guía está disponible en la página del proyecto, que la página es www.mujerfrontera.org. La guía se encuentra disponible en español, en inglés y en francés. Punto 1. Y tiene los siguientes objetivos: hacer visibles a las víctimas de trata como sujetos sociales con capacidad de reflexión y de acción, ayudar para que sus reflexiones y propuestas tengan incidencia dentro de los espacios sociales e institucionales que trabajan en la prevención de trata y en la asistencia a víctimas, y ayudar y acompañar a víctimas de trata de personas. Como comentaba Albania, efectivamente, la guía está construida con base en las experiencias de las mujeres que fueron víctimas de trata de personas. Ellas plasmaron sus experiencias en un primer momento a través de cuentos, y bueno, ya de ahí surgieron una serie de reflexiones que conforman la guía. Las mujeres, efectivamente, entre ellas había mujeres de origen mexicano, y les doy el nombre del resto de los países: Colombia, Brasil, Pakistán, Etiopía, Guatemala, El Salvador, Argentina, Rumania, Filipinas, Senegal, Bolivia, Marruecos y República Dominicana. Todas ellas fueron víctimas de trata en Norteamérica, Europa y Asia, que, bueno, yo cuando estaba leyendo la información ahí en la página, Albania, lo confieso, mi primer pensamiento, dije, bueno, nada nuevo, porque pues sabemos que los focos mayores de explotación precisamente son en Norteamérica, en Asia y en Europa, ¿no? A mí me llama particularmente la atención la intención, Albania, de hacer de las víctimas actores sociales de incidencia. Y me llama particularmente la atención porque, y lo comenta así la coordinadora del proyecto en la página, y si no estoy equivocada también en alguna entrevista lo comenta así, la intención no es tanto sensibilizar a través del sufrimiento de las víctimas, no es tanto, desde mi punto de vista, poner el dedo en la llaga de mira qué barbaridad, pero es que cómo sufriste, pero es que mira, cuéntame cuántas noches lloraste. Son experiencias duras y muy fuertes las que han vivido las mujeres víctimas de trata de personas y las niñas víctimas de trata de personas. Pero lo importante aquí no es resaltar esa etapa tan difícil en la vida de una persona, sino resaltar su capacidad para poder sobresalir de esa situación y poder interactuar con la sociedad desde otra posición que no sea la de víctima. No sé, ¿tú qué opinas, Albania? Sí, me parece que yo te escucho hablar de ti y pienso en muchas formas en las que de pronto tratamos a las víctimas, intentando, me parece que de una manera buena, digamos, intentando que se visibilice la situación de la trata y que se visibilice tal vez como lo que las víctimas han vivido, pero me parece que de pronto lo hacemos de formas no del todo asertivas, porque el tema no es saber cuántas veces lloraste, como bien dices, ni cuántas veces te golpearon, sino el tema es qué vamos a hacer con estas víctimas, cómo las transformo a ellas, ¿cómo hago que dejen de pensarse víctimas y se conviertan en sujetos?
Porque una de las cosas que la trata de personas hace con la gente también es que te quita esta condición de sujeto. Te despersonaliza. ¿No? Te despersonaliza, o lo que hemos hablado en otros programas, que es como la cosificación, el ver a la persona como un objeto. Cuando tú haces este tipo de trabajos, donde más allá del dolor, tiene que ver con cómo le hacemos para quitarte el dolor y para que otras personas no lo vivan, me parece que les pones otra vez su condición de sujetos, a las mujeres, a las niñas y a los niños. No los revictimizas constantemente, ¿no? Nosotros hablamos de mucha revictimización cuando de pronto nos centramos en el dolor de la persona, solamente, ¿no? Como en qué te hicieron, cómo te lo hicieron, dónde te lo hicieron, y entonces eso finalmente se convierte como en un tema de revictimización, porque más allá de que nosotros pensemos en esta mujer como un sujeto, la vemos como un objeto para explotar su explotación. Exactamente. Dicho de manera un poco más cruda, creo, pero sí, el hecho de centrarnos en su etapa de explotación de las víctimas, por un lado, yo personalmente como abogada que soy, sí siento que es muy importante para un ministerio público, sí siento que es muy importante también, por supuesto, para un psicólogo o psicóloga que atienda a la víctima, siento que es muy importante que esos profesionales y profesionistas tengan conocimiento de esos detalles de su proceso de explotación. Siento que no solo es importante, sino vital. Por un lado, en la parte jurídica, es importante para poder tipificar delitos, identificarlos y eventualmente sancionar las conductas delictivas de quienes infringieron una norma, ¿no? Y por supuesto le hicieron daño a la persona. Por otro lado, del lado de los especialistas de la salud, de los profesionistas de la salud, siento que de igual forma es importante y es vital que tengan conocimiento a ese nivel de detalle, pues para poder asistir a las víctimas, para poder apoyarlas y para poder acompañarlas en un proceso que no dura una semana, un mes, 3 meses. Creo que nunca te lo he preguntado, Albania, pero aprovecho ahora para hacerte una pregunta al aire. Literalmente, recordando que Albania es psicóloga, ¿tú qué opinas? Y te lo pregunto desde tu experiencia, que has atendido también a víctimas de trata, ¿qué tiempo más o menos necesita una niña, una mujer, una persona ser atendida psicológicamente para, después de que es rescatada o que logra salir de su proceso de explotación? Médicamente, psicológicamente, ¿cuánto tiempo requiere? Bueno, yo primero diría que en el caso de la cuestión emocional, una es caso por caso, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cada una de las víctimas tiene y ha tenido herramientas diferentes para enfrentarse a los problemas en la vida, ¿no? O a las situaciones de estrés o a las situaciones difíciles. Entonces me parece que no podría dar como un periodo exacto, pero yo considero que no puede ir menos de un año, por lo menos, ¿no? Para tener como un proceso realmente como en que ellas vean esto de, ellas se conviertan otra vez en sujetos y ellas se asumen como sus propias emociones como producto de una situación vivida, ¿no? Yo ahí sí creo que en el caso de la trata de personas, al menos este tipo de iniciativas, ¿no? Donde son muchas mujeres de muchos lugares compartiendo sus experiencias, coadyuva y debería ser como una de las formas en que tendríamos que atender la parte emocional, psicológica de estas mujeres que han vivido trata, porque la trata te encierra, ¿no? Exacto. La trata te encierra, te aleja de los demás y te aleja de tu ser humano, ¿no? De pronto, mucha gente, cuando pensamos en los casos y sabemos que había otra chica ahí y que a lo mejor ella le dijo al tratante que se iba a escapar, pensamos que lo hacen porque son malas, ¿no? O porque ya están malditas. Y no es eso, ¿no? Se pierden muchas cosas cuando tienes constantemente la violencia encima de ti,
¿no? La violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica. Y una de las cosas que pierdes es esa parte como de tu vínculo con la humanidad, porque la humanidad no te ha ayudado en nada, ¿no? Solo al contrario, el otro, que es como en este caso el hombre o la persona que trata, en lugar de ayudarte, te metió en un mundo de violencia, ¿no? Y de agresiones constantes. Entonces pierdes un poco como, yo no quisiera decir la fe, ¿no? Pero lo voy a poner como en esos términos, como la fe en el otro, en el ser humano. Entonces es bien importante que a través de la palabra y de compartir la palabra con estas mujeres, ellas pueden identificar por qué una u otra actuó de esa manera, ¿no? O por qué ellas mismas se sienten como se sintieron en ese momento, y eso ayuda también como a compartir justamente este dolor. No es nada más compartir la experiencia, ¿no? El me pegaba acá te salía. No es nada más eso, sino también es un asunto como de compartir ese dolor, ¿no? Y cuando uno comparte el dolor y lo hace verbal, se vuelve, digamos, más llevadero. No, y cuando logras verbalizar tu experiencia, ya comienzas a redimensionar la situación, pero sobre todo a ti, o sea, a ti como persona. Y pues bueno, ahí en la guía vienen unas definiciones que ellas mismas proponen en torno a la definición de trata de personas, que bueno, digamos, la primera definición que tenemos, o la definición madre, por llamarle de alguna forma, es la que está concentrada en el protocolo de Palermo, que ya lo hemos platicado aquí en distintos programas. Para ellas, mencionan que la trata es esclavitud. Esclavitud que sirve para dominar, controlar, explotar o someter a mujeres y niñas. Y aquí hacen un comentario que en lo particular a mí me pareció muy, muy significativo. Hacen un comentario al protocolo de Palermo. Dicen que, bueno, que si bien les da gusto que esté tan amplia la definición y que abarque tantos aspectos, que también les gustaría que se siguiera profundizando sobre la definición, por un lado, y por otro, que no sea asumida de forma literal la definición, cosa que valga hacer el oportuno comentario. Si ustedes se van a la ley actual para prevenir y erradicar la trata de personas en México y ven la definición que está desglosada en distintos artículos, y voltean y ven el protocolo de Palermo, que si no estoy equivocada es el artículo 3, es exactamente la misma definición. Palabras más, palabras menos, pero es la misma definición. ¿Y por qué dicen? Una de las razones por las que les gustaría que no se asumiera de manera literal la definición. Porque, por ejemplo, el protocolo dice que la trata de personas es el acto de someter a una persona mediante engaño, rapto, tal. Se capta a la persona o se recluta a la persona, se transporta o se traslada y finalmente se explota. Entonces ellas dicen, bueno, si de manera literal se toman estos tres conceptos o estas tres fases de la trata de personas, se puede perder de vista que va a ser muy difícil la identificación de las víctimas de trata en distintos momentos, y que no necesariamente tiene que ser víctima, por ejemplo, hasta el final, sino que puede ser víctima, y lo es, incluso desde un principio, desde la captación. Y pues bueno, también se le dificulta, por lo tanto, a las víctimas de trata asumirse como tales, que ahí me gustaría que hicieras tú también otro comentario, Albania, porque creo que a veces hemos mencionado, y no nada más aquí, sino en distintos foros, que es muy difícil que una víctima de trata se asuma como víctima de trata. ¿Por qué es difícil eso, Albania? Bueno, porque es como, yo pondría un poco el ejemplo de las mujeres que hemos y que han y que viven violencia, ¿no? Por ejemplo, porque no eres consciente de la situación que estás viviendo, porque acuérdense ustedes, lo hemos visto en otros programas, nuestro invitado anterior también lo habló,
tiene que ver con la estructura, ¿no? Y si estamos acostumbrados al sometimiento de las mujeres desde lo sexual hasta lo económico, lo emocional, a nivel, digamos, social, y se ve como medio bien que, pues, que te regañen si no trajiste los frijoles bien hechos, tampoco... O si no le pusiste sal a la comida. Ajá, y no te asumes como víctima de violencia, ¿no? Por ejemplo, yo diría que te pendejeen porque no supiste hacer la comida, es normal, digamos, ¿no? En muchos lugares. En muchos lugares de la República Mexicana, no se espanten. Entonces, evidentemente, ante tal nivel de violencia estructural, no te consideras una víctima, nunca, ¿no? Inclusive cuando tu marido te pide que pagues con tu cuerpo sus deudas, pues estás haciéndole un favor, estás ayudando a la economía de la casa. Entonces, creo que tiene que ver con una violencia estructural generalizada contra mujeres, niñas y niños, ¿no? Que hace que te consideres que vives en la normalidad, ¿no? Y ya después de eso, si hablamos de trata, ya cuando son trasladadas y esto, para ese tiempo ellas ya perdieron también como esta noción de lo que era bueno vivir, ¿no? Digamos. Sí, y normalizando totalmente una situación que en lo absoluto es normal. Pero yo quería decir un poquito algo sobre lo que Leti decía sobre la ley, que justo las organizaciones estamos pugnando e intentando luchar porque hay una modificación de la ley, porque como bien lo dijiste, ¿no? Tanto el protocolo de Palermo como la ley tienen definiciones muy amplias. Entonces, ¿qué es lo que? Ambiguas. Y muy ambiguas. Entonces, encuadrar los delitos cuando hay casos de trata de personas se convierte en algo muy complicado, pero además, que es algo importante en lo que ellas dicen y lo que dice el protocolo de Palermo, ¿no? Ellas dicen esclavitud, sometimiento, y el protocolo dice que es el reclutamiento, el transporte y esto. Eso lo que hace también es que dejemos de pensar en la trata más que cuando ya se convirtieron en víctimas. Exacto. Entonces, eso impide a nivel social, a nivel de política pública, a nivel hasta de atención, que hagamos un trabajo preventivo. Permíteme que te interrumpa un poco ahí, Albania, para ampliar un poco más aquí en este punto. Supongamos que Albania tiene intención de explotarme. Entonces, la verdad, siempre la he tenido, pero no se deja. Pero no me dejo. Entonces, ella tiene intención de explotarme y se acerca a mí ofreciéndome, bueno, un trabajo que yo siempre he deseado en el norte de Tanzania, por ejemplo. Saludos a Hashim, por cierto. Hashim, saludos. Entonces, bueno, se acerca para ofrecerme ese trabajo y yo le creo. En un primer momento me convence Albania con lo que ella me está diciendo y comienzo yo a hacer todos mis planes para abandonar este programa y todo lo demás para irme yo al trabajo que Albania me está ofreciendo. A lo mejor de cuando yo me voy con Albania hasta el minuto 1 en el que un hombre, el primero, me empieza a violar, van a transcurrir 3 días, 4 días o 5 días en lo que se da el traslado de aquí a ese punto geográfico. Sin embargo, desde el minuto 1 en el que Albania ya logró su objetivo de convencerme para abandonar todo y para irme con ella, para ser explotada, esto es lo que dicen estas mujeres: desde ese minuto ya eres víctima. Exactamente. Entonces, si en ese momento, en estos 4 o 5 días en los que yo llego a Tanzania, no hay algo que me identifique a mí misma como que soy ya víctima de trata, o bien a las autoridades aduaneras, etcétera, que yo soy víctima de trata, entonces ya no pudimos prevenir mi explotación. Básicamente, de manera un tanto más sencilla, me parece, ese sería uno de los puntos. Otra de las definiciones que dan ellas es, respecto a las formas de trata, lo que piensan y lo que sienten que es una explotación sexual forzada. Es cuando una mujer o niña es obligada a la pornografía y a prostituirse en sitios públicos o privados. Y es cuando las mujeres son trasladadas a un lugar para ser violadas, por ejemplo, en zonas de conflictos armados.
Esta definición en particular, creo que si la incluyéramos en nuestros códigos penales, pues me parece que sería muy difícil no identificar este tipo de explotación y esta modalidad de la trata. A lo que voy es, con palabras muy sencillas, con palabras muy entendibles para prácticamente todas las edades. Está bien definido y perfectamente claro lo que es una explotación sexual forzada. No sé tú qué opinas. Sí, sí, y lo cual yo ahorita estaba pensando, si realmente estas leyes y estos programas se hicieran en conjunto con estas mujeres y con estas niñas y niños, y no desde un escritorio diciendo, híjole, la trata de personas es terrible, pero no tengo ni idea, yo creo que podríamos hacer políticas públicas que realmente tuvieran una efectividad, ¿no?, en la sociedad. Y ayudaríamos a estas mujeres que son explotadas sin tener, digamos, esta conciencia de su explotación, porque independientemente, y esa es una postura muy personal, me parece que independientemente de que una mujer pueda decir, como leí hoy en una nota del periódico que pasó algún caso en la Ciudad de México, que estas mujeres que son rescatadas de un table dance dicen, nosotros no somos explotadas porque yo decidí venir aquí. Lo que me parece que podríamos tener desde aquí y desde la visión de la gente, de las víctimas, construyendo política pública, es que aunque yo vaya a pararme por mi voluntad frente a quien sea a bailar, aunque no sea obligada, hay una cosa que es la explotación de un cuerpo sobre otro. ¿Sí? Exactamente. Eso es algo, no necesito ser golpeada, no necesito ser obligada. No necesito ser para amenazada. Para que haya una explotación sobre mi cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una utilización de mi cuerpo para el beneficio y satisfacción de otra persona. Entonces, me parece que cuando no tenemos elementos que nos puedan brindar la gente que lo ha vivido, podemos no sentirnos como víctimas, aunque realmente, finalmente, yo podré ganarme 5,000 pesos en un baile, porque bailo bien, chicos. Yo me podré ganar 5,000 pesos en un baile, pero la persona que está recibiendo la cuota de lo que se van a beber, del cover, de esto, se va a meter 5,000 pesos. Digo, no, 50,000 o el doble o el triple, no sé. Finalmente hay una explotación también, ¿no? Exacto, que no es lo mismo que un servicio. O sea, exacto. Me contratas y me pagas para bailar, pero hay un contrato de por medio. Vamos, hay sendas diferencias entre un trabajo como tal y justo lo que decías que a mí me gustó mucho, Albania, la explotación de un cuerpo sobre otro. Y dentro bueno, continuamos con las definiciones. Para ellas, ¿qué son los matrimonios forzados y o serviles? Es cuando una niña es vendida o forzada a casarse para pagar una deuda económica o de honor de la familia. Es cuando una mujer o niña es casada con un extranjero y vive en condiciones de esclavitud, violencia y aislamiento. ¿Cómo se dan estas situaciones de matrimonios forzados y o serviles? A través de contacto por internet, a través de agencias matrimoniales, y aquí hay un punto muy importante, e insisto, tengamos en cuenta que lo están escribiendo, lo están hablando mujeres que fueron víctimas de trata, y dice que es cuando la mujer paga para casarse con una persona para poder quedarse en el país, para poder quedar legalmente establecida en el país. Una de las razones por las que, y que señalan ahí en la guía, que está muy vinculada con esto, una de las razones por las que una mujer puede ser víctima de trata, ellas mencionan, es precisamente la migración, cuando la mujer migra. Entonces, hay alrededor del mundo muchos ejemplos de cuando una mujer migra porque necesita hacerlo, porque en su lugar de origen ya no hay condiciones de seguridad o las condiciones económicas no son suficientes para su sustento, o porque simplemente
en un ejercicio de su libertad desea y decide migrar. Eventualmente en el país al que pretende migrar por alguna situación no obtiene los permisos legales para quedarse, en ese momento las posibilidades de ser víctima de trata se elevan de manera exponencial. Y a lo mejor, en muchos casos, pensando, bueno, para no ser explotada, prostituida, de manera forzada, etcétera, pues lo que voy a hacer es pagarle a este muchacho que tengo aquí a mi lado, imaginario por supuesto, pues para quedarme aquí. En ese momento también las posibilidades de, Chiva, ya tenemos 5 minutos nada, las posibilidades para ser víctima de trata también aumentan de manera exponencial. Entonces, todos estos son definiciones, son conceptos a los que ellas nos acercan. Yo la verdad, estaba leyendo la guía y me dio esta sensación como de cobijo a las víctimas de trata, porque, insisto, uno de los objetivos es acompañar a las víctimas de trata, hacerles saber que no están solas. Y esta forma tan sencilla, y perdón, pero les tengo que leer una parte en particular que está en la página 9, esta forma de acercarse a ellas y de decirles, ya sé que ya casi nos vamos, nada más se lo leo rápido, de decirles no están solas, la verdad es que a mí en lo personal me parece muy sensible, muy humano, y yo no había escuchado a nadie que se dirigiera así a una víctima. Querida mujer, quizá tengas miedo de la trata, estás a tiempo de evitarlo. O quizá estés viviendo la trata. Queremos acompañarte y darte ánimos para salir adelante y superarlo, así como hizo cada una de nosotras. No es fácil, pero sí se puede. Aunque te sientas muy frágil o muy poca cosa, no dejes que la luz que hay en ti se apague. Saca fuerzas de ella y confía en ti. Nosotras que lo hemos vivido, te queremos decir que no dejes de luchar por tu libertad. Sí se puede salir de la trata y podrás volver a reconstruir tu vida. Utiliza tu inteligencia, tu sabiduría, tu paciencia y tu creatividad. Ojalá nuestros consejos te sirvan. Están basados en nuestras propias historias. Este tipo de mensajes y de palabras, por supuesto, si se les dice ahorita a una mujer que lleva un periodo de explotación de, no sé, 1 año, 2 años, a lo mejor no le hace, en un primer momento no tiene mayor consecuencia, no sé tú qué piensas, Albania, pero creo que es un inicio y a mí la verdad nada me daría más gusto que cada una de las personas que nos están escuchando les ganara la curiosidad e insisto, se fueran a la página www.mujerfrontera, repito, www.mujerfrontera.org y que ahí descarguen la guía, es gratuita además, o sea, esa es otra cuestión que a mí me maravilló porque se nota toda la intención de que llegue al mayor número de gente posible y lo lean, porque está explicado de manera muy sencilla, de manera muy clara y muy amigable, no solo los conceptos de la trata, sino cómo acercarnos a una víctima de violencia, de trata, perdón. Albania, ¿algún último comentario? Bueno, tienes 7 segundos. Ya perdí 3. Bueno, yo creo que más allá de la gente que nos está oyendo, también me encantaría como pensar en que en México podemos hacer algo así, ¿no? Que podemos incluir a las víctimas desde su ser sujetos, desde convertirlas en sujetos y no simplemente desde la lástima y un poquito desde el utilitarismo, ¿no? Yo creo que esto sería una cosa fenomenal y más ahora que estamos todos luchando porque la ley sufra las modificaciones que necesita para que pueda realmente brindar tanto reparación del daño como atención, como prevención. Me parece que hacer la revisión del trabajo con las víctimas es muy importante, no nada más el rescate, sino también escuchar, ¿no? Creo que que en el momento que tú te escuchas y que escuchas al otro, puedes convertir tanto a los demás como a ti mismo como en sujetos sociales que se integran en la comunidad
y que podemos todos juntos luchar justamente sabiendo que no necesitamos grandes esfuerzos económicos, sino simplemente como mucha voluntad. Exacto. Bueno, y por último, les recuerdo nuevamente del reestreno de la obra Objeto 600. Será el próximo 24 de julio, se va a estar exhibiendo del 24 de julio al 14 de agosto, todos los miércoles a las 8 de la noche en La Capilla, en Coyoacán, con una duración de 50 minutos y la entrada es entre 120 pesos y 80 pesos, espero no haberme equivocado en este último dato. Bueno, les recordamos también, estamos transmitiendo desde Linares 74, muchas gracias por habernos visto el día de hoy. Albania, te agradezco mucho el trabajo. No, ¿de qué? Salimos adelante con esto. Revisen la guía, Sí. vayan a ver la obra, no pierden nada con saber un poquito sobre qué es la trata de personas. Exactamente. Y bueno, pues aquí nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.